dominical. Por eso le invitamos a asistir todos los domingos a las 10, empezando desde este domingo, y que no falte, porque es también un diploma que se está buscando entre agosto y diciembre, ¿verdad? Que sería la última fecha del curso, y ya en el siguiente semestre del año pues ya empiezan otra vez otro curso de la escuela dominical, y eso pues le invitamos a inscribirse, a venir con Areli también a los mayores. Esto es el domingo de lo que hablamos, y pues es para los niños, y es el jueves. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que seguido hablamos en la iglesia, porque es un tema que necesitamos. Se llama el perdón, y hoy vamos a hablar específicamente de el perdón proactivo. Quiere decir el perdón que hace algo, no nada más que te perdono ya y seguimos igual y luego otra vez, como decía Pedro, pues cuántas veces. Y entonces este perdón es el perdón proactivo, y me gustaría que oráramos para que Dios nos hable hoy. Y antes de empezar, quiero recordar las palabras de Santiago. Si gusta, nos ponemos de pie para orar, pedirle al Señor sabiduría y que nos hable. Santiago una vez dijo que todos nosotros ofendemos muchas veces, todos. Santiago, como hermano de Jesucristo, ya levantado como apóstol, él se incluía entre esos todos, y decía, todos nosotros ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Pero para aquellos que se levantan la mano y dicen, yo no ofendo, así, y de repente hay gente así, ¿verdad? Que no vino hoy. Pero dice el 8, pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Ay, sí, está tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros podemos ofender, no hay problema. Ya dice que todo mundo lo hacemos, ¿verdad? Pero hay que recordar también las palabras del Señor Jesucristo, que dijo en la oración, cuando él les enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos a orar, dice una parte, dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después que terminó de orar, la primer comentario al respecto de la oración que había hecho es, inmediatamente cuando dijo amén, dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces Dios nos perdonará también a nosotros. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, eso es lo grave, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Qué grave, ¿no? Digo, es algo grave que no debe de pasar entre nosotros. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de hoy hablar, Señor, y escuchar. Queremos oírte hablar a ti, que uses esta predicación, que quites todo error y que nos edifiques en nuestros corazones sobre cómo debemos actuar para vivir bien con respecto a las relaciones que no tenemos con tanta gente. Unas personas son gente que tú quieres salvar, otras personas son gente que tú has salvado, pero siempre, Señor, necesitamos tener una buena relación para tener éxito en la vida. Te pedimos, Señor, háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. El Señor nos dice, que perdonemos, ¿verdad? Porque hablamos de perdón seguido aquí. Una vez yo iba en la carretera, y Mónica siempre me viene, tengo un freno de mano y un freno de voz. Entonces el freno de voz me decía, bájale tantito, bájale tantito. Y le digo, ¿tú no tienes prisa? Y yo sí. No, yo tengo cita hasta tal hora. Sí, pero yo quiero ir al baño. Entonces íbamos en la carretera, y de repente amablemente una autoridad mexicana, ¿verdad? De la Policía Federal me hizo la parada, ¿verdad? Y entonces me detiene y me dice, ¿qué pasó? ¿Trae mucha prisa? Le digo, sí, así. Como así? No, no le hice así. No, le dije, sí, oficial, pues traigo prisa, pero pues ya me va a salir bien cara la prisa. Me dice, pues, y ve mi credencial de Estados Unidos, y me dice, ¿a qué te dedicas? Le digo, soy pastor. Y me dice, ¿y ahí no les enseñas de que hay que respetar las leyes? Le digo, sí, pero hablamos más del perdón.
Yo yo no sé qué pasó ahí, fue la gracia de Dios o qué pasó, que me dice, le dio risa o ha de haber pensado, este es pastor, ¿verdad? Este no le va a sacar nada. Entonces, ya vete, me dice, ahí predicas del perdón. Entonces, en obediencia a la promesa aquella, ¿verdad? Que hice en aquel día. Y también, obviamente, en obediencia a lo que el Señor nos muestra, pues tenemos que repasar este mensaje cada vez que el Señor nos indique, porque es una clave para vivir bien. Y sabes que no nada más te sirve para vivir bien aquí, para vivir en paz, para vivir a gusto. También te sirve para vivir bien en la eternidad. Ahorita te voy a decir por qué, pero el perdón, para empezar, tenemos que vivir por principios. El perdón no es un sentimiento, no es que yo sienta, bueno, pues, te voy a dar chance. El perdón es una decisión, es como el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, ¿verdad? Porque si fuera un sentimiento, pues se me acabó el amor. Bueno, pues cada quien por su lado. No, no, papá, te casaste hasta que la muerte te separe. No hablamos de sentimientos ahí, ¿verdad? Así que sígale, échele ganas, ¿verdad? Y bueno, la clave es perdona para que todo esto funcione. Perdona y agradece. Algo que no hacemos muy seguido tampoco es agradecer, pero bueno, el perdón, como te digo, es una decisión que cuando nosotros la tomamos correctamente, el bien es para todos, no nada más para el que perdona, sino para el perdonado y muchas veces para otros que nos ven. Cuando la gente te ve que tú eres perdonador y sabe de que perdonaste a alguien, bueno, le llama la atención, ¿verdad? Porque no es lo que el mundo lo hace. El Señor me empieza a dar un buen testimonio. El perdón habla de nobleza de la gente. El rencor habla de un nivel bajo de entendimiento y de, de vida, ¿no? Porque es para el débil el rencor. El rencor es, decía alguien por ahí, un psicólogo que vi, no me acuerdo en dónde, decía, el rencor es como el veneno que te tomas pensando que le va a hacer daño a la otra persona, pero pues tú te lo estás tomando, te hace daño a ti. Entonces, para quitar el rencor se necesita perdonar, porque si no se sufre. Ahora, ¿por qué sufrimos? El primer punto es, ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué sufrimos nosotros? Nosotros sufrimos por tres cosas. Ese es el punto número uno, ¿verdad? ¿Por qué sufrimos? No tenemos los puntos, ¿o sí? Bueno, ¿por qué? Primero, generalmente es por tres cosas. ¿Por qué sufrimos? La número uno es porque te metiste en ello, ¿verdad? Muchas veces lo que siembras, bueno, no es muchas veces, siempre lo que siembras cosechas. ¿Por qué sufres? Pues a veces nosotros sembramos mal. Ahora, no siempre cuando sufrimos es porque lo sembramos. A veces sufrimos por cuestiones externas a nosotros, independientes a nosotros. Y bueno, ahí es cuando tenemos que ver si es una obra del diablo o si es una obra que Dios está permitiendo para enseñarme algo. Pero independientemente de la razón que sea, porque lo sembraste mal, porque Dios lo permite o porque el diablo se metió, el bien al perdonar, al tratar de salir por la puerta del perdón, es una decisión que te va a ayudar a ti y te va a hacer bien, como dice la palabra en Romanos 8:28, que todo ayuda para bien. ¿Verdad? Muchas veces pensamos que eso es una frase y todo el mundo la dice, encuentras una bola de personas, o muchas veces que personas que ni siquiera creen en Dios, que te dicen, no, pues quién sabe por qué pasará, pero todo ayuda para bien, ¿verdad? Así dicen. Y muchas veces la sacaron de ahí, originalmente. ¿De dónde? De alguien que leyó el 28 de Romanos 8, que casi todo el mundo se lo sabe. Pero no es así. Ahorita les voy a decir por qué. Antes les quiero decir que Dios permite a veces y Dios castiga también. No, Dios no castiga, ¿verdad? Ahí hay mucha gente diciendo que Dios no castiga. Pues quién sabe qué Biblia tendrá, ¿verdad? Porque la Biblia en varias partes, en Deuteronomio, en Proverbios, en Mateo, dice que Dios, en Hebreos, dice que Dios ama a su hijo y al hijo que ama lo castiga. ¿Sí sabía? ¿O es nuevo eso? Una revelación tremenda que está el pastor ahora con su camisa de bolitas. Se puso bien. No, eso ya sabíamos, ¿no? Proverbios 11:13. No, Proverbios 3:11. Ando todo chueco. Proverbios 3:11, ¿qué te dice? Dice,
No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿De quién? ¿El qué? Castigo de Jehová, ok. Ni te fatigues de su corrección. O sea, no te canses. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si tú no castigas a tu hijo nunca, pues no lo quieres. Ay, mi hijo, déjalo ser, déjalo ser. Al final va a ser un gran delincuente que va a ir en la cárcel. Pues no. O sea, lo dejaste ser. No, tienes que frenarlo, castigarlo, estorbarle para lo malo, animarle para lo bueno. Pero dice el 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Está hablando del mismo tema. Entonces tenemos que no cansarnos de que Dios nos corrija. Más bien, cánsate de hacer mal para que Dios te corrija. O sea, empieza a hacer las cosas bien. Entonces, muchas veces no sabemos por qué sufrimos y no analizamos por qué estamos sufriendo. Hay que analizar. Si es el diablo, lo reprendemos. Si soy yo, pues arrancar rápido lo sembrado. ¿Cómo se arranca? Pues revirtiendo todo lo que causó lo que hice y Dios pidiéndole misericordia a Dios para que me ayude a arrancar. No esperar a que salga fruto, no, arráncalo ya, ¿verdad? Pero lo que cosechas, digo, lo que siembras, cosechas, ¿no? Y la otra, pues es el diablo, que si el diablo está metido, pues reprendes. Esa es la más fácil, ¿verdad? Hay gente que viene a la iglesia por el diablo. El diablo trae gente a la iglesia también. Sí, yo he tenido personas que vienen, creo que el anciano Susano no quería venir a la iglesia, sabía que había una iglesia, pero no quería hasta que empezó a manifestarse ahí cosas raras. Lupita vomitaba verde y no, no es cierto. No, no sé, no fue así, pero empezaron a haber manifestaciones raras en su casa. Y entonces buscaron a Dios y por eso están aquí, son una bendición, ¿no? Qué bueno que por lo que sea, todo ayuda para bien. No importa. El diablo es lo más fácil, se reprende y ya. Cuando es de Dios, entonces tendremos que analizar un poquito más a profundidad para poder aprender la lección que Dios, por la cual Dios nos está pasando, porque dice la Biblia que Dios no reprende, Dios no mortifica al hombre, no lo castiga porque Él quiere, ¿no? Y cuando sufro yo, y no sé por qué estoy sufriendo, es muy difícil. Cuando alguien recibe el diagnóstico del doctor, ¿verdad? Y no sabe, el doctor dice, no sabemos qué tienes, parece que te vas a morir. Imagínate, qué feo se siente, ¿no? Porque no sabes. Entonces para eso Dios nos guía, nos enseña y nos da una salida. Siempre Dios dice que en todas las pruebas que pasamos hay una puerta de salida. Y que Dios no nos va a permitir una prueba con la que no podamos. Entonces, si estás enfrentando cosas, únete a tu mujer, únete a las personas, a los líderes, busca al pastor, no sé, haz algo y busca la salida. Pues tenemos que buscar y saber por qué Dios. Y ahora, sí sabemos que nos va a ayudar para bien, a nosotros. No es que sea envidioso. Pero la palabra de Dios dice muy claramente en Romanos 8:28, analizando este versículo que todo mundo no lo sabemos de memoria, dice, y sabemos que ¿a quién? A todo el mundo. ¿A qué no dice así? No, nada más a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora ese nada más yo se lo puse. Pero fíjate bien, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego aclara, ¿a quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Tú puedes decir que amas mucho a Dios, pero si te saliste del propósito de Dios, pues puede ser que no todas las cosas te ayuden para bien. Aunque ames mucho a Dios. Que dicho sea de paso, una de las indicadores, una de las evidencias de que tú amas a Dios es que vas a andar buscando su propósito. Y qué bonito que podamos amarlo correctamente. Entonces, en el propósito de Dios, todo te ayuda para bien. Por eso es que cuando oigo eso de gente que ni conoce a Dios ni le interesa y a veces hasta son delincuentes, ¿verdad? Lo maté, pero pues todo ayudó para bien. No, pues, pues ¿cómo, verdad? O sea, ahí no va, ahí no es así. Es a los que aman a Dios. Saber que el sufrimiento, ya entendiendo un poquito que Dios te da salidas, que tú sabes que el sufrimiento te va a ayudar de alguna manera para bien, ya te empieza a calmar, aunque estés todavía sufriendo en angustia, peleado, ¿verdad? Porque alguien te habló mal y te sentiste como lo peor, porque lo esperabas de todo mundo, menos de él, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así? Pero el empezar a entender esto, que Dios tiene propósitos para bien, si tú le amas y sigues el propósito de Él,
te va a ayudar para ese sufrimiento hacerlo menguar. Y dice la palabra de Dios que me va a ayudar para bien. Dice la palabra de Dios que la prueba va a tener salida. Dice la palabra de Dios que Dios está conmigo hasta el fin, que si yo hago esas cosas, yo estaré con vosotros todos los días. Todo eso me ayuda, me debe de calmar. Eso cambia nuestras vidas. Cuando el doctor te dice, estamos en un diagnóstico triste, ¿verdad? Pues claro que te angustias, pero inmediatamente te calma el decir, hay un tratamiento. A lo mejor te va a doler, a lo mejor va a tomar tiempo y eso ya te empieza a calmar, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y qué tengo que hacer? Dice, pues para empezar tienes que empezar a caminar, hacer ejercicio. No, es que tienes que vender el carro porque pues está caro. Aparte el doctor tiene también que comprar un carro nuevo. Entonces qué triste, ¿no? Pero bueno, hay esperanza. Tenemos carro que vender. Ya es bueno. Hay gente que se queja, pero bueno. Entonces, saber que hay una esperanza, que hay algo para bien, que eso te ayuda. La enfermedad puede estar ahí todavía, el sentimiento de dolor, el sentimiento de sufrir puede estar ahí todavía, pero Dios siempre te da una salida. Es como cuando inyectas a un bebé, ¿verdad? ¿Cuántos así inyectaron a sus bebés recién naciditos, ¿verdad? O llegas tú a ver al bebé cuando todavía no había COVID, ¿verdad? Que se hacía la junta familiar ahí donde estaba el bebé. Ni lo dejaban respirar el pobre bebé, ¿verdad? Todos alrededor y todos lo querían cargar, ¿verdad? Con un cuidado que lo cargas hasta que llega la enfermera, lo agarra así, le da la vuelta y le pone una inyección. Nomás oyes que el bebé se pone todo rojo y grita. Y tú le dices así como, quisiera agarrarla a esta vieja aquí a la vuelta, ¿verdad? Un saludo a todas las enfermeras que, que tienen que perdonar a esas gentes, ¿verdad? Porque no saben que así debe de ser. Pero cuando el niño ya tiene sus 5 años y lo llevas a la vacuna y hay el pleito ese entre la mamá y el papá siempre, ¿verdad? Ahora tú pasa, yo pasé cuando la vez pasada. No, tú pasa con él porque ya sabemos. Pero cuando menos puedes explicarle al niño, ¿verdad? Esta vacuna te va a doler, mijo, pero te va a salvar la vida, ¿verdad? Puede hacer un cambio en tu vida. Vas a estar seguro, lo hacemos porque te amamos. Y pues igual duele, pero cuando menos el saber es diferente, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo, cuando alguien entiende que el dolor, el sufrimiento tiene un propósito, pues lo vamos a pasar más a gusto, ¿no? A veces Dios nos pasa por eso. Y siempre que amas a Dios, siempre que tienes un propósito correcto, Dios nos va a ayudar, ¿no? Entonces, el punto número 1 es ese, porque sufrimos, pero el punto número 2 es una historia de perdones. Una historia cuando el Señor Jesús estaba hablando del perdón, como les digo, el Señor Jesús habló mucho de este tema y a veces nuestra vida es así. A veces se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros y cuenta Mateo 18 del 21 al 35, leo la NTV para un poquito más claridad en el diálogo. Cómo luego Pedro se acercó y le preguntó, Señor, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien? Y volteaba a ver seguramente a alguno de los discípulos. Ya ves cómo era Pedro. Entonces, a alguien que peca contra mí, ¿a quién verías tú? No sé, no voltees para ningún lado, ponte a leer la Biblia. Y entonces dice el Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? O sea, yo creo que Pedro ya llevaba la cuenta y dijo, ya llevo 6. La próxima a lo mejor ya me dan permiso de decirle 4 cosas. Tampoco me voy a aprovechar, nomás 4, ¿verdad? Pero le dice el Señor Jesús, le tumbó el argumento y le dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y entonces dice 490, ¿verdad? Para eso, no sé si Pedro era bueno, pero son muchas, ¿verdad? Por lo tanto, dice el Señor Jesús y empieza su historia. El reino de Dios se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso trajeron uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que vendieran a la persona junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía. Esto para pagar la deuda.
el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia, te lo voy a pagar todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. A lo mejor esas monedas eran las que había pedido prestada al otro, ¿verdad? Pero bueno, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en la prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. ¿Te fijas cómo siempre hay gente viendo lo que hacemos? Y esto lo vieron y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Fíjate, rey, fíjate lo que hizo aquel, ¿te acuerdas? Mira. Y entonces el rey llamó al hombre, al que había perdonado, y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido tu compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre. Ahí está claro. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. Dice: esto es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Cómo ves? Entonces, ¿cuánto te deben? ¿Cuánto debes? El pastor está diciendo que ya no debes nada. No, yo no tengo influencia con Visa ni Mastercard. Y si tú te metiste ahí, pues vale más que le pagues. Pero sí aconsejo que no pidan prestado. Hay algo que hacen mis ancianos y algunos hermanos ya lo empiezan a hacer. Que alguien va y le pide prestado, ¿verdad? Porque sabe, no, este cuate tiene dinero, se ve que tiene billete, pues trabaja ya en tal parte y le va bien. Voy a pedirle dinero, vamos a pedirle. Y van y le piden lana. Necesito que me prestes $500. Entonces el anciano le dice: no, pues sí traigo, pero no suelto. O sea, es doble sentido. No me entendieron. Bueno, dice el anciano: pues si quieres mejor te regalo, porque si te presto, después te vas de la iglesia para no verme. ¿Y qué culpa tiene tu vida espiritual de tu vida material? ¿Verdad? Mejor te regalo. Mira, te regalo unos $50, ¿cómo ves? No, hombre, ¿qué te pasa si no estoy pidiendo limosna? Y se van bien ofendidos. Y yo le digo: anciano, a mí sí, regálame si quieres. No me ofendo, ¿verdad? Una vez me dijo mi hermana, un saludo para mi hermana que va a buscar allá a veces ropa a Nueva York o a todos lados donde nunca iría yo, ¿verdad? Y dice: fíjate que mi esposo, mi cuñado, engordó y tengo unos trajes ahí que me quedan, pues ya no le quedan, pero están nuevecitos. ¿Cómo ves, manito? ¿No te ofendes? Y yo: oféndeme. Es más, búscale más ahí a ver qué hay, ¿verdad? No vaya a haber engordado y también no le queda otra. No, yo no me ofendo, yo soy muy feliz. Y ahí andamos con ropa de marca que nunca hubiera comprado yo, ¿verdad? Pero bueno, el Señor nos provee de muchas maneras. Pero no te ofendas. El punto número 3 es: ofenderte es cuestión tuya. O sea, hay problemas, hay que pagar o hay que arreglar cosas, hay asuntos, de repente hay pleitos, hay broncas, dice el Señor: enójate, pero, ¿cómo es? Aírate, pero que no te ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, la Biblia es bien comprensiva, te da chance de muchas cosas. Nosotros los religiosos que a veces queremos poner reglas, somos los que las hacemos imposible de cumplir, pero la Biblia te da chance. Enójate, pero arréglate. Pues porque tenemos chance. Somos personas que ya nos conoce Santiago y dice: no, pues todos ofendemos, hasta yo. Pero no quiere decir por eso que vamos a ofender. Ahora, si ofendemos, que seguramente lo haremos, pues vamos a arreglarlo.
Pero una cosa es ofender y otra cosa es ofenderme. ¿Sabes? Hay personas que se ofenden de todo. Qué difícil esas personas, ¿verdad? Y qué bonito que están, ¿verdad? Porque si no hubiera problemas, ¿para qué queremos al pastor? ¿Verdad? Hubiera iglesias así nada más. El Espíritu Santo aquí, todos alaban juntos. Pero gracias a Dios tengo chamba, ¿verdad? O sea, hay personas que se ofenden mucho porque piensan que les están haciendo cosas que nunca les hicieron. A lo mejor la otra persona ni sabía que estaba ofendida con ella. Pasa mucho, ¿no? Y sobre todo yo también tengo una mirada así medio fea, no sé. A veces estoy pensando yo que, ay, ¿por qué no se moría el cangrejo? Y mientras estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo, alguien pasa y me ve y me saluda y yo pensando en el cangrejo, que por qué va para atrás el cangrejo, cosas así. No sé. Y me dice Mónica, ya llegué, le digo, pues ¿a dónde fuiste? Pues no te dije que ibas a tal parte, estabas tú en la computadora, me dijiste, Dios te bendiga, te veo al rato. Yo, no, a mí no me dijiste nada, ¿verdad? Porque no está clavado. Y a mí me pasa, ¿no? Entonces yo puedo ofender a alguien, ojalá que no, perdónenme si acaso te ofendí, perdón, si no te comprendí, perdóname mi vida. Bueno, no es cuestión de que merezca algo o no, no es cuestión de que pienso que otro merece algo, no es cuestión de mi perspectiva. Fíjate bien cómo estaba la perspectiva de la historia del Señor Jesús, que a veces es una cuestión para mí muy bien, pero para otro muy mal, o para mí mal, o para mí bien. Bueno, voy a darles un ejemplo, por ejemplo, porque si no, no me entienden. Nomás yo me entiendo, ¿verdad? Yo sé que debo de perdonar. ¿Estamos de acuerdo todos? Según la palabra de Dios, todos tenemos que perdonar. También sé que tendré que pedir perdón y debo de pedir perdón, ¿sí? Pedir perdón sincero, pedir perdón que cambie, un perdón que lleve arrepentimiento para que tenga algo proactivo, para que sirva de algo, ¿verdad? Entonces tenemos que perdonar, fíjate bien, el proceso de perdón, construir y restaurar. Perdonar, construir y restaurar deben de ir juntos para que sea un perdón proactivo, un perdón que funcione, un perdón que sirva para el cambio, ¿no? A veces te pasas que te sientes deprimido, ¿verdad? Angustiado, enojado. Y es cuestión de decidir. Yo no tengo por qué sentirme deprimido, angustiado y enojado si yo entiendo las cosas como hemos hablado antes. Sufrir es para todos, entender me ayuda, ¿verdad? Y enfocarme, como no se enfocó esta persona que no perdonó al otro, es mi trabajo. Tengo que enfocarme. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pensarías si alguien va y te regala $1,000? Piénselo, dímelo. ¿Qué pensarías? Imagínate que alguien venga con 10 billetes de 100, 10 fotos de Benjamin Franklin. ¿Te gustaría? ¿Sí le gustaría? Ahora imagínate, tú no tienes $1,000, o si tienes, qué bueno, pero vienen y te dan $1,000. ¿Cómo se siente? No, hombre, padrísimo, ¿no? O sea, no contaba con esto. Pero qué bien se siente que te regalen $1,000. Ahora imagínate que la persona que te está dando $1,000 es una persona que te debe $2,000. ¿Cómo te sientes? Son los mismos 10 billetes de 100, pero como que te frustra, ¿no? Como que esperabas otra cosa, como que esperabas 20, no en lugar, no como que 10. Si me debe 20, necesito los $2,000, los otros 1,000, ¿qué? ¿Verdad? Y en lugar de alegrarte porque te están dando 1,000, ¿te enoja? Claro, porque te debe 2,000. Eso así es. ¿Qué causa esa alegría de ver que te regalan $1,000? Se siente muy diferente cuando te debe 2,000. ¿Depende de los 1,000? No. ¿Depende de mí? No. Depende de cómo veo yo a la persona o cómo está llegando mis $1,000. Pero, ¿de qué es eso de que depende? Se llama percepción. ¿Cómo percibo las cosas yo? ¿Cómo me afecta la situación? Entonces, eh, tu sentir es que te deben. Cuando te lo regalan, tu sentir es que, qué padre, ¿no? Es un regalo, no me lo debía.
Entonces la percepción, eso lo cambia. Ahora, ¿cuánto te debe el Señor? Hay personas que se enojan con Dios. ¿Por qué me enojo con Dios? Si aquel trae un carro 2022, no sé si ya salieron, pero en mi predicación, cuando usted predique de otras cosas que sepa. Imagínate que viene de repente aquel, ni papeles tiene, 2022, ¿eh? ¿Y yo? American Citizen. Sigo en mi carrito destartalado, todo viejo. Y entonces, Señor, pero ¿cómo es posible? Qué injusticia, ¿no? Porque a mí me debe el Señor dar cosas. Eso es muy chistoso a lo mejor porque casi a nadie le pasa, ¿verdad? Menos en esta iglesia. Claro que hay personas que están seriamente enojadas con Dios por cosas terribles en su vida. Una persona que quería un hijo y ¿cómo es posible? Aquellos ni querían tener hijos todavía y ya tienen. Y yo que quiero un hijo y Señor, o sea, ¿qué te debe el Señor a ti? Para empezar, no tienes que andar comparándote, no tienes que andar viendo para los lados, tenemos que ver al Señor. Y tú no vas a tener lo que mereces, nadie tiene lo que merece. Si nosotros tuviéramos lo que merecemos, estuviéramos todos quemándonos en el infierno. No tenemos nada, ni Dios nos debe nada. Pero cuando nos vamos a ver lo que tenemos que darle gracias a Dios. Depende de cómo lo tomas. Tú no puedes estar enojado porque no pasa algo que Dios quiere o que tú le pides a Dios que pase y a veces nos enojamos. Pero el problema es si entiendo o si sé que no lo merezco o si me creo que lo merezco. Pues es un problema de pensamiento y de percepción. ¿Cómo lo tomas? ¿Y por qué hablo de restaurar? Porque tenemos que nosotros, mientras Dios, mientras la persona, mientras me perdonan o perdono, provocar un cambio para buscar la voluntad de Dios perfecta, para que se cumpla lo que dijimos y todo me ayude para bien. O sea, Lucas nos da un poquito más del tema, no es nada más perdonar. Lucas capítulo 17, del 1 al 4, dice Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, siempre va a haber tropiezos. Mas hay de aquel por el que vienen. Tú tienes que saber que tú eres cristiano, que tú no puedes actuar como cualquier persona. Y estas predicaciones a veces no las doy el domingo, porque el jueves vienen personas como, yo creo, más comprometidas con Dios. Y bueno, si me estás viendo y no viniste, qué bueno que estás viéndome también. Pero tenemos que buscar el que nuestro perdón y nuestra salida a cualquier situación, a cualquier problema, o nuestra percepción de cualquier problema, de cualquier vista, de cualquier cosa que te frustre, que te deprima, tenemos que saber que nuestra manera de ver las cosas es siempre construir. Dios, la manera de Dios es construir. Y dice la palabra de Dios, mejor fuera, fíjate bien, siempre vienen tropiezos, pero hay de aquel por el que vienen. Y entonces habla de algo que yo le llamo los necesitados. ¿Por qué? Porque necesitan madurez, necesitan crecer, necesitan a Cristo, necesitan establecerse. Y como nosotros como cristianos tenemos muchas cosas por las cuales agradecer. Ya casi no necesitamos más que a Dios, casi nada. Necesitamos a Dios, pero ya la tenemos hecha. Y dice la palabra de Dios, mejor le fuera a este que se le atase al cuello de una piedra de molino, una piedra como la de la tumba de Jesús, nomás que con un agujero en medio, así eran las piedras de molino, y la arrojase al mar. Imagínate tú atado al cuello de una piedra de 2 toneladas, y ahí te vas, a lo mejor ni te vas, te corta la cabeza, ¿no? Ahí. Qué imagen tan tremenda, pero no la puse yo, la puso el Señor. Dice, mejor le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos sus pequeñitos. Más adelante habla otra vez de pequeñitos y ahorita les voy a decir por qué son los más nuevos, los necesitados, las personas que están aprendiendo. Por eso dice, mira, ten cuidado,
problema no es enojarte, el problema no es hacer show, el problema no es pelearnos tú y yo, lo podemos hacer. Se me puede salir el Díaz que Mónica conoce y que no les va a platicar porque no es murmuradora. Ella tiene también su arrambidia adentro. Y si se nos sale el apellido y nos empezamos a pelear y nos empezamos a decir, oye, haz tus cosas, pero escóndete tantito, ten buen testimonio. Porque todo mundo tiene que darse cuenta de tus cosas y ser piedra de tropiezo para otros pequeñitos. Ese es el problema del testimonio. Tenemos que tener un testimonio cristiano que nos ayude a servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? You gotta have the testimony. Testimony. ¿Está bien el acento o no? Too bad. Ok. Ese es amigo Johnny. Mirad por vosotros mismos, por eso te dice, cuídate tú. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. No dice que le perdones a los onzo, ¿verdad? Qué fea palabra. No, dice que vamos a estar perdone y perdone y perdone. Hay que leer la Biblia bien. Dice que si se arrepiente, perdónale. ¿Para qué? Para que funcione. No, yo tengo que estar con mi esposo me dijo, mi pastor me dijo que tengo que estar con mi esposo. Y el esposo la dejaba todos los días como Santo Cristo, después de la pasión, así como el de Mel Gibson, toda golpeada, pero ahí estaba la mártir. No, yo no le digo eso a nadie. Por eso el pastor a veces te dice, pues divórciate. Pastor, en ministración secreta, no, eso no lo decimos del púlpito. Porque depende de cada persona. Depende de si ya perdonó, si ya hubo un proceso de sanamiento o de saneamiento de su relación y si no se pudo, o qué pasó, si se ofendieron, si nadie está dispuesto. No sé, muchas cosas, pero Dios no está llamándote a ti a vivir de mártir. Tus razones donde, pues, oye, es que estoy casada porque Cristo, no, pues por mensa. Cada quien, no sé. Depende tampoco si estás casada con tu esposo no te divorcies, o sea, busca administración. Pero tiene que haber un perdón cuando hay un arrepentimiento, cuando hay algo proactivo, cuando hay algo cambiante. Y si 7 veces al día, dice el 4, hablando del otro tema, que había empezado antes, esto ya es después. Y si 7 veces al día pecare contra ti, dice el Señor Jesús, 7 veces al día volviere a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces hay que arrepentirse, ¿no? Construir, restaurar. Por eso el punto número 4, último, es construir, restaurar. Que eso sirva de algo. Antes vivíamos robando, matando y destruyendo. A lo mejor no mataste a nadie personalmente, pero mataste una idea, mataste un testimonio, mataste a una persona en su capacidad, ¿verdad? Alguien le dijo, no hombre, tú cantas como gallo así en la mañana, así. No, pues olvídate, tú no sirves para eso. Y resulta que Dios le dio un buen talento, ¿verdad? O tú no sirves para enseñar la guitarra, le dicen a Yared. No sirves para enseñar a nadie. Yared no sirve para enseñar a nadie. Imagínate que yo empiece a predicar eso y a decirle a todo el mundo, a murmurar. Yared es un productor de guitarristas. O sea, no nada más que toca la guitarra. Igual que Jonathan, igual que debe de ser el baterista, cualquiera de los dos, cualquier pianista. ¿De dónde salió tanto pianista? Pues de otros pianistas. Pero yo cuando empiezo a hablar así, yo estoy robándole algo más importante que su misma guitarra. Porque le robaron su guitarra y ya tiene otra mejor. Sí. Pero si le roban la reputación, por eso la murmuración siempre es algo que Dios odia. Porque corta, parte. Es como un cuchillo que corta el cuerpo de Cristo. Cuando murmuras de alguien le estás robando algo que no lo ves. Parece que no lo ves y como no lo ves, pues no es grave, es gravísimo. Es más fácil comprar una guitarra que comprar una reputación. Y así es con el pastor. Hablas del pastor y el pastor necesita que alguien le crea para que sea usado por Dios. Así el anciano, así el líder de las FC, así tú cuando
estás hablando de alguien, habla bien. Si no tienes nada que hablar del pastor, habla bien de sus camisas. ¿No te gustan? Pues habla de sus corbatas. O cuando menos tiene una bonita esposa, ¿verdad? Eso sí, no le vas a fallar. Pero tenemos que construye y restaura, porque eso de vivir robando, matando y destruyendo no es para nosotros. ¿Sabes quién hace eso, verdad? Pues ese es el diablo. Pero Dios siempre restaura. Cuando vemos la intervención de Dios en la creación, está restaurando algo que estaba desordenado y vacío. En nuestras vidas nos restaura, siempre te quiere usar. Dios pudiendo encontrar otras personas, dice, podía mandar ángeles a alabar, pero quiero que me alaben estos. ¿Verdad? Yo no voy a dejar que una piedra le alabe al Señor, porque yo no le alabe. Entonces, la manera del mundo es robar, matar y destruir, es la manera del diablo, pero ahora vamos a construir y a restaurar, por eso se necesita el arrepentimiento y el cambio. Y pues no vas y dices, ay, fíjate que te robé. No traigo de a 100, ¿verdad? ¿De a 20 vale? Sí. Te robé $20, hombre, aquí los traigo. Quiero pedirte perdón por los 20 que te robé. Gracias, brother. Perdóname, de veras. ¿Verdad que no? Así no funciona. ¿Cómo funciona? Ten, quiero confesarte que te robé esos 20. Y te pido perdón. Pero regrésalos. Si no, muy perdonado, pero igual de ratero. Pues sí. ¿No? Entonces, cuando vamos a pedir perdón, lleve su perdón, lleve su restauración, lleve su manera de hacer las cosas bien para testificar de Dios. Sobre todo porque tenemos un mal testimonio que dejamos. Entonces hay que restaurar todo lo que se pueda. Hay que construir. Perdonar es un trabajo. Y sabes que es mucho menos trabajo no regarla. Pero si ya la regamos, tenemos que pedir perdón, tenemos que recuperar todo. Un arrepentimiento demostrado para que mostrar un cambio, para que pueda funcionar. No solo es perdonar, hay que arrepentirse. No es decirlo de los dientes para afuera, sino hay que hacer. Arrepentirse es hacer. Es un cambio de 180 grados, ¿no? Yo voy para acá y digo, ya quiero servir al Señor, me arrepiento de mi vida, entonces a 180, ¿verdad? Porque unos dicen, es un cambio de 360 y voy para acá, 360 es para acá igual. Pues no diga eso, di 180, ¿verdad? Es el problema de hablar con un ingeniero, ex ingeniero. Soy siervo de Dios. Pero volviendo a tu petición, tenemos que pedir perdón pensando que Dios nos perdonó y dar perdón pensando que Dios nos perdonó, ¿no? Sobre todo dar perdón. ¿Sabes? Dios mueve su mano en base a su gloria. La gloria de Dios mueve la mano de Dios. Cuando tú le vas a dar gloria a Dios, Dios mueve su mano y te ayuda. No te olvides de eso siempre. Por eso es que hace un jueves, yo antes de los testimonios que hice, nunca lo vuelvo a hacer, se lo prometo, pero prediqué media hora sobre por qué tenemos que testificar y cómo la gloria de Dios va a hacer no solamente que mi vida cambie, sino que haya testimonios de verdad. No de que, ay Señor, gracias, tengo un testimonio, hoy amanecí respirando. Pues todos, también los perros y los impíos. Pero que tengas un testimonio de verdad, donde Dios se movió, donde vemos algo diferente y le demos gloria a Dios. Esa es la diferencia, no vas a presumir por eso decía, no es que presumas. Y a veces parece presunción, pero es que Dios nos bendice. Pues yo no tengo la culpa que Dios me bendiga con una camisa de bolitas. Me gusta mucho esta camisa, yo creo que si se pudiera todos los domingos lo traería, pero después van a decir, el pastor hay que ayudarle, una ofrenda. Pero bueno. Tenemos que hacer algo, ir la segunda milla. No importa que no tengas que hacerlo. ¿Sabes? A veces estamos frustrados porque le pedimos a Dios algo que Él no tiene que hacer. Estamos rogando porque Dios haga algo que Él no tiene que hacer. Y a veces, como te digo, se enoja la gente. Pero en lugar de estar enojado porque Dios no te da un hijo, porque Dios no te dio un marido y ahí tienes a ese, pero ese no lo querías así. En lugar de estar enojada, ponte a hacer algo
que no tengas que hacer. Ponte a darle gracias a Dios por ese marido. Ponte a darle gracias a Dios por esa o por esa experiencia que tuviste, ¿verdad? Y levanta tu cabeza. A lo mejor ese marido ya no existe y ya tú estás enojada por lo que te pasó. No, si levantas tu cabeza y sonríes y el gozo del Señor te hace ver bonita, quién sabe qué tengas en el futuro, ¿verdad? A lo mejor vas a tener un nieto. Pero bueno, tienes que ir la segunda milla. Haz algo, agradece a Dios, empieza a ayudar a la gente, empieza a hacer cosas que no has hecho. Ayuda a la gente a buscar no, pues ahí qué me importa, ¿verdad? Que se pierda, no. Empieza a interesarte por la vida de ellos, empieza a invitarlos a la iglesia, empieza también a que ellos reciban bendición, la bendición que tal vez tú no has recibido, y entonces, ¿sabes qué? Seguramente Dios va a hacer algo que Él no tiene que hacer por ti. Y así te va a bendecir. Y así vas a salir de tu frustración. Si te da lo que pedías antes, pues gloria a Dios, no. Pero si no te da lo que pedías antes, cuando menos ya estuviste haciendo algo para Dios. ¿Sabes? Somos administradores de lo de Dios. Nadie es dueño de nada. Nosotros no tenemos nada nuestro. Tenemos que entender eso. Cuando lo entendemos, le damos gracias a Dios. El domingo tal vez hablemos un poquito más de eso. Pero si nosotros, en lugar de frustrarnos, no perdonar o no buscar eso, no nada más vamos a ser felices por tomar una buena actitud y empezar a hacer cosas para Dios, sino que Mateo 25:37, fíjate de lo que habla, sigue hablando del beneficio de dar beneficio a otros, cuando según mi pensamiento mundano no se lo merecen, pero yo los beneficio, dice Dios, ama a tus enemigos. Ahora imagínate a tus amigos o a los que no son nada, son personas necesitadas, pequeñitos, los pequeñitos de Dios, que a veces hacemos tropezar y dice Dios, ay de aquel que los haga tropezar. Son mis pequeños, tenemos que tener, la obra de Dios es con gente, tenemos que amar a la gente, unirla, que nuestros problemas y situaciones nos ayuden a unir a la gente. Dice la palabra de Dios que alguien que hizo en su vida muchos beneficios y empezó a ayudar con un corazón bueno, con un corazón agradecido a Dios, que empezó a hacer buenas obras, que empezó a ser amable con la gente, a invitarla a la iglesia. A lo mejor no tenía por qué ir por ella, pero pues ni la gasolina me paga, pero voy por ella y la traigo. Son gente que necesita a Cristo y tú le hablas y no nada más le das tu dinero, le das, o sea, tu gasolina, tu tiempo, tu talento, le das cosas de Dios. Y entonces dice, los justos le responderán diciendo, versículo 37, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el versículo 40 dice que él respondió y dice, el respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, ¿a quién? A uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. No importa si sientes que tienes rencor o perdonar, no te amargues, empieza a hacer la obra de Dios, empieza a hacer buenas obras, empieza a amar aunque no sientas, empieza a ayudar aunque no sientas, a lo mejor esa persona no sabe que tiene que pedirte perdón y tú estás ofendido en lugar de ayudarle. Pero dice, entonces dirá también a los de la izquierda, aquellos que hicieron tropezar a los pequeñitos, ¿te acuerdas? Que hablamos en Lucas. Dice, entonces dirá también a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tristeza, ¿no? Qué frustración y qué angustia. Esa sí es tristeza, frustración y angustia. No la depre que te da, que dices, ay, no sé por qué ando depre. Pues ponte a jalar, ponte a amar a Dios, ponte a amar a tu hermano. Perdona, pide perdón. ¿Sabes? La angustia que se siente cuando yo no perdono, cuando estoy inquieto, cuando estoy deprimido, no tiene nada que ver con esta angustia, esta tremenda intranquilidad de estar en el fuego eterno. Pero todo lo bueno que tengo, todo lo bueno que tienes, todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de Dios.
Entonces, si hay que cobrar algo, cobra con amor. Si te deben, no te estoy diciendo que no cobres. Tú no eres el rey, ¿verdad? Mejor no prestes. Yo les aconsejo que no presten. Regala, al estilo del anciano que te platiqué. Agradece. Agradecer siempre ayuda a perdonar. Agradecer a Dios por lo que tengo me ubica, me humilla. Me humillo yo solo delante de Dios. Entiendo que todo lo que tengo no es mío. Y 1 Tesalonicenses 5:15 dice, en la NTV dice, asegúrese de que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Y luego dice, estén siempre alegres. ¿No sabes cómo? Pregúntale al anciano. Nunca dejen de orar. Pregúntale al otro anciano. Sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le decimos, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a perdonar si hay que perdonar. Dile, Padre, Señor, ayúdame a entender, Señor, que tengo que liberarme de cosas que me atan emocionalmente. Tengo que ser menos malicioso, Señor, y tener más fe en la gente, porque tengo fe en ti. El beneficio para los que perdonamos, Señor, y trabajamos para ti, Señor, en calidad de perdonados y cambiados por hombres y mujeres de fe, será para nosotros, Señor. Si me humillo, tu palabra dice que tú me levantas. Si perdono, Señor, tu palabra dice que tú me vas a perdonar. Mi orgullo, Señor, nunca te servirá a ti. Por eso, Señor, dile, yo te entrego mi orgullo a ti. Y delante de ti me humillo, Padre, para delante de los hombres hacer tu perfecta voluntad. No por ellos ni por mí, no porque ellos son buenos o se lo merezcan, o porque yo sea bueno y me lo merezca, Padre, sino porque yo estoy humillado bajo tu poderosa mano. Si se humilla mi pueblo, dijiste tú, sobre cuál mi nombre es invocado, que soy yo, y oro y busco tu rostro y me convierto de los malos caminos míos, Señor, a los tuyos, entonces tú prometes en tu palabra que tú oirás desde los cielos, perdonarás mis pecados y sanarás nuestra tierra, Padre. Ayúdanos a convertirnos de nuestros caminos, a incluir el perdonar a quien el mundo no perdonaría, porque el mundo juzga según el mundo y tiene razón según él. Pero Señor, tú perdonas. Me has perdonado, Señor, y no es que haya sido, Señor, una deuda olvidada así nomás, sino que tu Hijo Cristo pagó por ese perdón un precio tan caro, y hoy nos pide lo mismo, que demos nuestra vida en la cruz cada día y que vivamos una vida abundante para ti, que no nos perdamos todo lo que tú tienes para nosotros. Padre, lo importante es saber quién soy en ti. Y con eso me basta, Señor. Soy más de lo que merezco. Yo no soy del mundo, soy tuyo, Señor. Ayúdame a dejar de juzgar y a empezar a perdonar, para no ser condenado, como dice tu palabra, para ser perdonado. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gracias, Padre. Bendigo, Señor, a tu iglesia donde quiera que se encuentre. Bendigo, Señor, a cada persona, Señor. Suple, Señor, todo lo que necesitan, y ayúdanos, Señor, a ser portadores de tu gloria, Padre, donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén.